Siempre dicen que los alemanes somos mal educados y vivir con tal vez sentirme expuesta y sentirme con pena. Y esa relación me cambió mucho, mucho. Ada llegó a México con una mochila, sin plan y con un secreto que casi le cuesta la vida. No venía huyendo de nada, o eso creía ella. Lo que encontró aquí no era lo que buscaba. Era exactamente lo que necesitaba. Ada, me comentaste que en Alemania, en Berlín, tú ya tenías amigos, familia, pero ¿qué encontraste acá en México que tal vez no se puede encontrar tan fácil en Alemania? Acá hay mucha más comunidad. Yo fui a bailar casi todos los días en Alemania, en Berlín. Y bueno, o sea, ahí también en algunos cursos sí tenía como mi comunidad de breaking y todo eso. Y mis amigos ahí, pero me siento mucho más llegada, envolvida. Angekommen. Ya. Sí, es muy alemán decir eso, que me siento llegado, o sea, como que por fin llegué. También en el mundo artístico, más oportunidades de trabajo. Aquí en México. Ajá. Ok, ¿cómo fue para ti todo ese camino desde Berlín para llegar acá? Porque para comenzar, pusiste México en tu lista de países donde querías estar. O sea, la oportunidad de estudiar era la mejor acá, o sea, la UNAM, estudié en la UNAM. Ahí tenían justo el programa, o sea, la licenciatura que quería estudiar y también me dieron la oportunidad de estudiar canto como licenciatura principal. Y sí, en la música tengo como un enfoque en canto, pero es más general. Y acá pues me dieron la oportunidad de realmente estudiar cantar, nada más como padre. Cantar, es increíble. Pero la primera vez que vine fue de vacaciones, nada más 6 semanas. Ya conocías, qué chido. Ya conocí el país. Ya había ido una vez por 6 semanas y en esas 6 semanas pues empecé en la Ciudad de México. Y por ahí busqué estudios de baile. Y me fui a un estudio de baile. Ahí, órale, qué padres son las clases, qué padres son los maestros, qué padres son las coreografías. Me encantó todo, todo, todo. La comunidad de todo. Estaba así de, tengo que regresar. Quiero bailar aquí más rato. Quiero realmente como enfocarme en bailar acá en Ciudad de México. ¿Por qué México? ¿Por qué no Barcelona o, no sé, Estambul? Otra ciudad, pues. Sí, el español en México me gusta mucho. Es mi acento favorito. La manera que pronuncian algo más afilado. Dime un ejemplo de una palabra afilada. La primera persona con que tenía contacto que habló mucho como español en México fue de Tijuana. Y en Tijuana hablan aún más. Sí. Así como Tijuana. Así sí. Ya como se pronuncia esa palabra. Y no sé, yo era así de que, wow, quiero aprender a hablar así. Creo que también de alguna manera me llegó la información de que México sería un país muy seguro. Ok. Tú eres originalmente de nuestra capital, en Alemania, Berlín. De Berlín, sí. Escribo un poco Berlín para nuestra audiencia. Es como Ciudad de México, pero algo más pequeño. O sea, hay mucha cultura. Sí. Cualquier cosa que quieres hacer, Ahí puedes lo puedes encontrar. hacer. Cualquier comunidad que buscas, ahí sí la puedes encontrar, solo que no te dejan entrar tan fácilmente como aquí en México. Berlín es bipolar porque en verano es increíble. Es the place to be. Pasa todo. Y muy bueno, muy lindo. Pero en invierno todo es pura depresión. Y no exagero. O sea, no estoy exagerando. Es literal. Es que aparte se pone gris la ciudad, ¿verdad? Sí, se pone gris la ciudad, se ponen gris las personas. Sí, no, y los berlineses se ponen gris sí. los pensamientos. Es muy feo. Hay de todo, hay muchas personas, es muy internacional. Si quieres aprender alemán y ya sabes hablar inglés, no vayas a Berlín porque toda la gente solamente te va a responder en inglés. Pues hay muchos clubs, hay mucho techno, pero yo nunca fui. Nunca había ido. ¿No te gusta el techno? La cultura de salir de peda en Berlín es como a las 11 más o menos te encuentras con tus amigos, nada más para preborracharte en alguna casa. Y luego como a la 1, a las 2 de la mañana ya vas yendo por el club. Y luego te quedas hasta las 8 o hasta las 6. No es mi pedo en absoluto. A mí me encanta ir a bailar. O sea, me encanta. Yo voy a fiestas de salsa. Hay mucha salsa en Berlín. Mucha gente le sorprende mucho. ¿Por qué sabes bailar salsa también? O sea, ¿lo aprendiste acá o en Berlín? O en Alemania, yo digo o sea, en Alemania, en Berlín. Creo que la cosa más típica de Berlín es que no hay nada que te sorprende. O sea, en algún punto ya... También es surrealismo, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Berlín puede ser una ciudad bastante surreal. Sobre todo yo soy de pueblo. Yo conocí Berlín 3 meses trabajando y viviendo ahí. Yo sí dije, no manches, ¿eso qué? Estamos sacados encuentras de onda. de todo, de todo.
¿Puedes como contar una anécdota cómo tú conectaste por primera vez con esas comunidades del baile, del canto aquí en Ciudad de México? Que pues al final también te abrió mucho las puertas a la hora de que tienes contacto, ¿no? Con gente local de acá. Mi primer contacto en sí con locales, o sea, con cualquier comunidad, fue con la comunidad de circo. Que es muy bueno porque la comunidad de circo creo que es la más abierta que hay. Muy hippie, muy amante de la vida, me encanta eso. Y yo hago shows de fuego, o sea, yo hago como malabares con fuego. No malabares, pero bueno, una cosa que se llama poi y con bastones y todo. Ok. Y la Carpa Morada es una comunidad de circo que hacen como encuentros donde dan workshops y también pues nada más entrene. Y es una vez al mes. Y yo apenas la encontré como el miércoles antes del último domingo del mes, donde siempre lo hacen. Y pasé toda la tarde ahí, haciendo cosas, o sea, con malabares, conociendo a la gente. Y luego fui al estudio de baile, al que ya fui hace 2 años. Y tomé curso con varios maestros y de ahí, pues nada más, yo hablo mucho con la gente, creo que eso me facilita mucho, pues conocer, porque tengo muchas preguntas y luego soy muy amable. Ya hiciste muchos amigos mexicanos, pues. O sea, cada semana, cada 2 semanas me llega algún correo pues de la organización de los de intercambio que me invitan a tal cosa. Ah, hoy vamos por karaoke, hoy vamos... Tus amigos mexicanos ya te dieron como un baño de pueblo, dicen a veces, ¿no? O sea, es decir, como que te introducen a la cultura, que te lleven a lugares a donde... Por ejemplo, la primera vez que llegaste de turismo, siendo luego turista, tal vez no es tan fácil de repente, ¿no? De llegar a ciertos lugares y así tienes, aquí tus compas te dan el super tour. Fui a Nesa varias veces por cuestiones de trabajo, porque hubo una peda de salsa por ahí. Ok. Y me encanta Nesa, la vibra está muy chida. ¿Te han llevado a lugares específicos de comida que tú recuerdas que dices, uy, eso sí, voy a... Sí, mis amigos me llevaron a un puesto de birria y comimos birriamen y quesabirrias. Ay, no mames, qué rico fue. Un amigo me llevó a comer en algún puesto específico de tacos que tienen como un taco específico con camarón adentro que también está riquísimo. Uf. Y la mujer con la que vivo, mi tía mexicana. Ah, qué padre, ¿tienes su tía? Sí, verdad. De verdad ya somos como familia. Eso es esencial, como... Qué padre, como que siempre se da tantas veces con otros extranjeros que dicen, no, es que yo tengo ya mi tía, mi tío, ¿sabes? Sí. Y son esas personas que, pues, te abrieron las puertas. Sí, de hecho, sí, me apoyó mucho. Y ella me mostró un lugar, o sea, que se llama Pozzolcali, donde hay muy buen pozole. Muy buen pozole. Y lo mejor... que ahora voy a hacer publicidad, pero no quería hacer publicidad, pero lo mejor es que los martes y los jueves, y creo que ahora ya hasta los domingos también, tienen 2x1, 2 pozoles por 1, entonces luego siempre voy. ¿Cómo se llama el lugar? Pozzolcali. ¿Y dónde están estos? Hay varios, es una cadera, pero hay uno que está justo como a 2 minutos caminando de mi casa y yo a menudo voy y luego me compro 2 y digo uno para aquí y uno para llevar y luego... Como toda la semana, como pozole, es increíble, me encanta. Yo tengo alguna adicción a pozole seria. Órale. Sí, es como... Dijiste que te encantan mucho las sopas. ¿Es algo que has descubierto acá o ya desde Alemania? Ya desde Alemania, ya siempre caldo de pollo y... Caldo de pollo, me encanta caldo de pollo. Sí, no, a mí me encanta sopa, siempre. Sopa de hongos, cualquier cosa, cualquier tipo de sopa, pero el pozole lo conocí hace 2 años. Cuando fui de viaje, estaba ahí en las montañas en el día de la independencia. Y estaba como en un pueblito chiquito. Y ahí lo celebraron así que toda la comunidad, todos los vecinos, llegaron a hacer una fiesta grande de comida. Y todos trajeron comida. Como muy casero, muy típico de México. Y ahí hubo tacos dorados, pozole y todo eso. Y todos eran invitados, o sea, podías nada más ir y pues comer. Ah, qué chido. Y ahí comí 3 pozoles diferentes. Qué bueno. Me encantó.
Sí, hasta a veces a mí me da pena en el buffet que vaya tantas veces, ¿no? Pero Sí. ya me dijeron, no, es buena señal, ¿no? Porque Pues sí. muestras Sí. que te encanta la Creo que comida. aquí te demuestra mucho su amor con darte mucha Ay, comida. sí. Ay, Sí. qué genial. Y así descubriste el pozole. Sí, así, en el día de la independencia. Y lo trataste de hacer después, como porque después volviste a Alemania. ¿Lo trataste de hacer No, alguna vez allá? yo soy más de consumir la comida, no tanto de hacerla. ¿Y no te pasó cuando después regresaste a Berlín que buscaste lugares mexicanos allá? Em, Restaurantes no tanto, pero lo que sí busqué era una tienda que lleva como cosas mexicanas y ahí me compré masa, maseca, Ándale. maseca, ajá, Sí, para sí. hacer tortillas por mi cuenta. ¿Y sí? ¿Te salieron? Sí, Órale. es que me enseñaron en Guatemala una vez a hacer ¿Ah, sí? tortillas. Ay, es que una vez la tratamos de hacer y no nos salió y hasta la fecha nos quedamos con la duda porque seguimos la receta de la abuelita de pie a la letra. Tal vez, no sé, por el agua, Pero la el aire. receta, ¿y cuál era? Porque nada más tienes que usar maseca y agua, ¿no? Sí. ¿Qué tanto se puede hacer mal? No sé, algo ahí pasó que nunca salió como nosotros Bueno. quisiéramos. O sea, luego la cantidad de los dos tiene Ajá, que ser. tal vez. Hay que haber un equilibrio, supongo. Oye, ¿y qué fue lo que más te costó para adaptarte? Acá Ujú. hay varias cosas como socioculturales y también infraestructurales. Por ejemplo, em, que no, que no puedo correr Ok. al bus. Que no puedes correr al bus. Ajá, O sea, pasa yo... el bus, y sí, el camión lejos. o sea, o sea, ando tarde, ando con retraso, Ok. como siempre. Ok. O sea, yo ya en Alemania tenía el timing mexicano, ya Ok. no estoy muy a tiempo. Entonces, pues normalmente lo que pasa es que alcanzo el bus corriendo y en Alemania sí lo puedes hacer fácilmente, o sea, cuando ya conoces las calles. Claro. Aquí no. Aquí no hay ningún momento en que puedes correr, o sea, cruzar la calle, casi ninguna calle ahí adentro de la ciudad, donde no hay coches todo el tiempo. Sí. O sea, si corriera, Sí, sí, probablemente ya no estuviera acá porque ya me hubiera morido. sí. Sí, sí, no. Y hay un chingo de Em, gente. Ajá, y luego eso, Bicicletas, o sea, coches. tampoco puedes correr muy bien de un tren al otro. O sea, cuando voy en metro, es que en Alemania luego sí corro mucho. Estoy corriendo por Sí. todos lados. Y acá no se puede hacerlo porque es tan lleno que literal no puedes. Claro. Sin chocar con la gente, sin pegarla y todo eso. Entonces, pues, te acostumbras. Ahora ya lo sé, que tengo que tener como cierto relaxamiento. O sea, de que voy muy relajada, no corro, estoy así de, bueno, voy a llegar tarde, está bien. Pero sí, todavía me da como un poco ansiedad no poder ir lo más rápido que Sí. puedo, porque en Alemania sí lo hago. O sea, me da igual y puedo hacerlo así de como Claro. manejando por la gente y así sin chocar. Claro. Y eso acá no. Otra solución podría ser salir más temprano de la casa para que lleguemos puntuales. En teoría. Ya llevo años intentando Sí. hacerlo, pero de alguna manera no me sale. Sí, ¿no? Como en teoría siempre suena como muy bien, pero como No, sí. algo falla en la práctica para a mí también. Sí. ¿Y qué fue la otra? La otra fue nada más como, diría literal, el choque cultural Ajá. de comunicación Ok. y de dinámicas entre las personas. Que es muy interesante. No sé si sabían eso, no sé si es cierto, pero mucha gente piensa que el choque cultural es lo que pasa cuando primero llegas a un país y hay cosas que son muy diferentes. Ujú. Y de hecho no sé cuál de las dos definiciones sería la cierta, pero yo también había escuchado otra definición que es como que el choque cultural es lo que llega después de ya 3 a 6 meses, cuando de alguna manera te das cuenta que ciertas cosas son muy diferentes y luego te da como el choque cultural en que quieres ir a regresar a casa. Estás así de que, estoy harta de Sí, eso. sí, todo". sí. Y luego cuando pues te quedas de alguna, o sea, ya empiezas a adaptarte. Ujú. Y eso lo sentí mucho, o sea, me pasó después de como 4 o 5 meses que de repente me di cuenta de un montón de cosas que son muy diferentes en la comunicación, en la manera de, pues de hablarse, de comunicar, de tener las dinámicas.
que de repente me molestó mucho y ahora ya me adapté. Ok. Pero en cuanto a la comunicación, que pues justo que México tiene una comunicación, es un idioma de contexto alto y Alemania es un idioma que contexto bajo. Me fijé mucho en eso, es que estaba researching. Pues puedes dar, eso es súper interesante. Me acuerdo de hace un chingo de años tuvimos eso en la universidad también, en gestionar equipos multiculturales. Sí. Cuando dices comunicación, contexto alto, contexto bajo, ¿podrías dar como un ejemplo concreto para cada uno? Porque dijiste, Alemania, sí. contexto bajo. ¿Cómo se manifiesta eso? A ver si lo puedo... No me juzguen porque puede ser que la definición sea un poco más o menos. No soy cientista, pero que en Alemania se valora mucho hablar las cosas muy directas y decir las cosas como son y no tiene contexto en sentido de que, pues, todo lo que hay, lo dices. O sea, la seguridad de la gente, para que se sienten como cómodas y seguras, viene de ser muy honesto. O sea, de que decir las cosas como son. No sé, ahí hay un coche. Bueno, hay un coche, eso te voy a decir. El coche está mal estacionado. Por ejemplo, el coche está mal estacionado. Tú vienes con la persona y le dices, oye, amigo, tu coche está mal estacionado. Ajá, y eso se valora porque de alguna manera sabemos que podemos confiarnos uno en el otro por la cuestión de honestidad. Sí. Y en México hay contexto alto. Eso significa que a pesar de tener la información cierta, hay muchas cosas que se transmiten durante la comunicación que no son dichas. Por ejemplo, que la dinámica entre las personas, o sea que... ¿Cómo lo digo? Sí, está perfecto el ejemplo, Sí, o sea, la relación, ¿no? Las relaciones y cómo lo hacen, o sea, el cómo tono. ves el tono, todo eso es muy importante y transmiten mucha información sin decir ni una palabra. Voy a dar 2 ejemplos que lo demuestran muy bien, creo. Que generalmente, a pesar del contexto y todo, en México se habla mucho más en directo. En Alemania más directo. Entonces, en Alemania se valora mucho más la eficiencia, como decir algo la información tal cual. Sí, la información tal cual, muy rápido, muy eficiente y ya está. En México se valora mucho más asegurarse de que todos estén cómodos, que nadie se siente como afuera o que nadie se siente expuesto. Eso es muy importante. Y es bueno, pero es ineficiente, diría yo. Un poco más ineficiente. Por ejemplo, yo una vez me quedé con un amigo y me preguntó si quisiera tener otra silla en la habitación. Yo le dije que no, está bien. Tal como soy alemana, era cierto, no necesitaba esa silla. Entonces dije que no, está bien. Y luego volvió a preguntarme, ¿estás segura? Otro día me volvió a preguntar, ¿estás segura? ¿Te puedo traer la silla? Y yo de repente le dije, oye, es que ¿no escuchaste que te dije que no lo necesito? O sea, ¿por qué sigues preguntándome? Yo me sentí casi como disrespetuada de que ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no...? ¿Me quieres vender una silla, amigo? O sea, de que ¿por qué no valora? O sea, ¿por qué no es importante lo que digo? Claro. Y luego hablamos de eso y nos dimos cuenta que justo ahí hay un cambio de que en Alemania queremos ser muy directos y eficientes de que ¿quieres una silla? No, ok, bueno, está bien. ¿O quieres otra parte de la torta, del pastel? No, bueno. Y acá siguen insistiendo porque justo eso es la manera de mostrar que te importa la persona. Entonces, por ejemplo, me preguntó otra y otra vez porque quiso asegurarse de que yo me siento bien con eso de que, le importo mucho, o sea, él es muy amable conmigo porque realmente se asegura de que no me falte nada. Por otro lado, si yo fuera mexa, también sería probable que hubiera dicho no la primera vez y no la segunda vez y no la tercera vez, a pesar de realmente sí querer una silla, porque yo también no quiero causar ningún estrés. Y creo que ese tipo de dinámica donde pues insisten y dicen no, pero luego sí, es como, creo que es una dinámica muy bonita de como cuidar mucho a los sentimientos de la otra persona y mostrar mucho cariño, pero pues
es más ineficiente, porque en Alemania Claro. nada más decimos, ¿quieres una silla? No, bueno, y ya, se acabó. Próximo paso. Y otra cosa, por ejemplo, era que, no sé, digamos que estoy con un amigo y le pregunto si tiene té, si podemos hacer algún té. Y en Alemania sería, o sea, está buscando té y no lo tiene. Entonces me dice, es que lo siento, no tengo té. Y yo, bueno, está bien. Acá es más que diría tal vez la persona, es que sería ok para ti si tal vez tomamos algo diferente, como tal vez agua, algo así, porque pues es que no tengo té en casa. Y cuando me pasó una situación así, me confundí mucho porque yo era así de que, ¿por qué me preguntas si está bien? Si obviamente no hay otra opción. O sea, si no tienes té, obviamente no podemos hacer té, ¿por qué Sí. me preguntas? ¿Qué voy a decir? No, Sí. sí quiero té, o sea, de que... Pero luego también hablé con él y me di cuenta que es como su manera de envolverme en la conversación. Claro. De que también es importante lo que yo pienso, que esté bien. Y ahora hasta yo empecé a preguntarle cosas a la gente que obviamente no son preguntas, pero solo pues para adaptarme a ese tipo de Ok. conversación. Y, creo que pues cosas así de Contexto conversación. alto, pues. Sí, Mucha información. mucha información y No toda la información es tan Sí. válida como otra, ¿no? Sí, y En creo Alemania que- la información es la información y con eso. sí, y justo eso de como, porque si me preguntas, oye, ¿está bien para ti si no tomamos té? Eso para mí es como un poquito más incierto, porque es como, ¿por qué me preguntas si no hay opción? No es mentira, pero es como incierto. Y como yo, como alemana, valoro ser muy cierto, ser muy como lo que hay, vamos a hablar, vamos a decir lo que hay, muy directo. Pues sí, tenía que adaptarme. Y me parece demasiado interesante eso, porque, pues sí, es una manera muy diferente de comunicar. Y creo que las dos variaciones, o sea, las dos variantes tienen cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, acá lo que es muy bueno es que luego toda la comunidad, o sea, todas las personas con que tienes conversaciones, cuidan mucho que nadie, pues, se sienta expuesto, que nadie se sienta como con pena o algo así. Y creo que en Alemania luego pasa más porque somos muy directos, entonces, Sí, demasiado. o sea, estás No nos mal importa. estacionado y o sea, la persona tiene que vivir con esa circunstancia. Sí, sí, sí. Y no, pues no cuidamos tanto, o sea, no intentamos tanto a evitar esa situación de que alguien se sienta expuesto y incómodo. Pero por otro lado, pues es más cierto, es más eficiente y es más, para mí es más directo, es más verdadero. Sí, Y bueno, obviamente como yo crecí en Alemania, prefiero esa manera de hablar claro. y vivir con tal vez sentirme expuesta y sentirme Sí. con pena, porque al fin y al cabo, pues es lo que está pasando, o sea, sí, no sé. Sí, muy bien. Igual, ustedes comentan también abajo, yo sé que tenemos mucha gente que nos está viendo que ha tenido experiencias parecidas, ¿no? De que están en otro lugar, con otra cultura, donde pues sí, las cosas se hablan muy diferente y sobre todo, creo que en el trabajo puede crear muchos conflictos. Sí. Bueno, trabajo, amigos, Sí. amor, lo que sea, ¿no? Sí, Crea muchos conflictos. definitivamente. Y creo que justo eso de los alemanes, luego siempre dicen que los alemanes somos mal educados. O sea, Sí. justo por eso, Sí, sí, sí. porque somos muy directos y ser muy directo acá es mal visto. Y lo entiendo, o sea, es sí. como... Y creo que yo hasta en Alemania soy una persona muy directa. O sea, ya en Alemania me dicen, oye, güey, es que podrías decirlo un poco más como suave, tal vez. Y yo, pues sí, No. pero es la verdad. Entonces, pues, y entiendo eso, lo entiendo, pero pues luego por eso, de repente, cuando me di cuenta de todas estas micro cosas que estaban pasando, de repente, después de meses, empecé a sentirme más insegura que antes. Porque de repente me fijé en esas cosas y pensé, tal vez de verdad toda la gente me está pensando muy Sí. mal educada y yo ni me di cuenta Sí. y ahora sí me doy cuenta. Entonces, ¿qué hago? Sí. Es difícil. No, y está muy cañón lo que tú comentaste, algo yo lo tuve así 100% también, pero tal vez no en meses, sino en años, ¿no? Como que dijiste como en el primer instante uno llega y está todo así como, chingón, ¿no? Todo es nuevo, tal vez también, ¿no? Haces nuevos amigos,
como te fascina, ¿no? Los otros aspectos de la otra cultura, sí. Pero llega un momento donde ese primer como luna de miel, ¿no? Vroom, baja y ya estás, fuck, como en la cruda realidad, ¿no? Sí, el choque cultural. Bueno, de eso sí lo definimos, si lo ponemos así. Sí, y piensas incluso, yo tuve un tiempo donde ciertas cosas me causaron, bueno, tuve muchos pedos en general, ¿no? Pero además esas partes que no entiendes, que estás enojado porque nadie me entiende, que todos son pendejos o soy yo el pendejo, ¿no? Sí. Y estaba a punto de, o sea, por lo menos ya tuve en mis decisiones, una era regresarme y me ahorro todo eso. Pero es lo peor, imagínate. O sea, en mi caso fue regresarte después de tantos años acá y llegas a Alemania y ya después te va a pasar lo mismo allá porque ya ni eres 100% de allá tampoco, ¿no? Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Sí, creo que luego es muy difícil cuando pasas mucho tiempo en el extranjero, que luego ya no te sientes en casa en ningún lugar, porque tampoco ya no estás bien y normal en el lugar donde naciste, donde creciste. Claro. Después de tanto tiempo, sí. Puede pasar que de repente llegas a Berlín y dices, qué raro, cuántas cosas cambiaron. ¿Quién sabe? Bueno, ahora todavía me da mucha emoción, de hecho, porque siento que cambió mucho adentro de mí. Ajá. Y quiero ver cómo me manejo. ¿Qué tal me manejo a mí misma cuando ya esté en Berlín de nuevo? Con tantas cosas que aprendí sobre mí misma y todo eso, porque ahora me da mucha emoción, como curiosidad, saber si mi alrededor se va a cambiar justo porque yo me cambié a mí misma, de que, o sea, sí lo voy a ver diferente porque soy una persona diferente ahora. No sé si me expliqué bien. Sí, definitivamente. O si otra vez entras a la vieja... dinámica de antes, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, si otra vez me van a invadir las inseguridades que tenía antes, que ahora aquí ya no tengo. Ya. Sí. Oh. También, o sea, personalmente México o sea, llegar acá te ayudó a desarrollarte como persona. Sí. En la cuestión artística de lo que haces. Ay, muchas cosas. Creo que son dos cosas. Tengo que decir que no es solamente México, sino que tenía una relación justo antes de llegar por acá. Y esa relación también me cambió mucho. O sea, ya me dio mucha más autoestima. O sea, mucho más seguridad en mí misma y todo. Entonces, ahí ya empezó el proceso. Pero luego cuando llegué a México, pues aumentó muchísimo lo que pasó en mí misma. O sea, de que aquí... Sí, de repente empecé a verme a mí misma de una forma diferente. Antes tenía ese concepto de quién soy como persona, que sí, tal vez con algunos sueños, pero con muchas como, no sé, debilidades y no estaba segura si podría hacer eso, si podría hacer eso. Bueno, antes de venir a México yo no estaba segura si puedo cantar bien. O sea, de hecho yo me sentí como imposter en ese estudio, porque, o sea, en la universidad me sentí como un imposter porque... pues no tenía la técnica ya tan desarrollada como el resto de la gente. Y siempre me pregunté, ¿por qué me aceptaron acá? ¿Por qué estoy acá? No entiendo. Yo canto muy mal en comparación a todos los demás. ¿Por qué estoy acá? No lo sé. Y luego, pues, seguí aprendiendo y ahora ya no siento esas cosas. Estoy más de que, sí sé cantar. Uy, yo tenía conciertos, estaba cantando enfrente de la gente y les gustó. Y a mí también me gusta lo que estoy cantando ahora mismo. Me gusta cómo suena mi voz y... igual con el baile. Creo que en México justo empecé a realmente creer que puedo lograr lo que antes solamente era como un sueño ajeno. De que sí puedo cantar profesionalmente, sí puedo bailar profesionalmente. Puedo lograr todas esas cosas, puedo hacer cualquier cosa en el mundo. Así me siento ahora mismo, como típico joven de 23 años. No. Como de que el mundo me pertenece, pero sí, de verdad sí. Y antes en Berlín... luego siento que muchas energías ahí me mantuvieron abajo de todo eso. Ahora me siento como si podría volar.
Ya. Sí. Órale. Qué bonito. Sí, y por eso pues estoy muy curiosa de ver si cuando regreso a Berlín de nuevo siento que no puedo hacer nada o si de repente ahí sigo siendo esa persona y de repente por eso también mi alrededor va a empezar a tratarme diferente. No lo sé. Sí, uno nunca regresa como ni... Sí. O sea, igual de todos modos, pero ni parecido, siento yo. Sí, sea, no, sí, así es. También hay un dicho que me gusta muchísimo que dice, nunca en tu vida vas a encontrar el mismo lugar dos veces. De que cuando estás en un lugar y ya te vas a otro lugar y regresas, va a ser otro lugar. Sí, Sí. eso me pasó muchísimo ahora A que mí también. fuimos. Creo que, bueno, no fue como una cosa que pasó ahí en un día, pero que de repente subí, o sea, creció, no, ¿qué creció? O sea, que mi cuenta en social media que abrí creció tan rápidamente de repente. Creo que eso sí fue parte de... Es que fue una cosa que nunca en mi vida pensé que pasaría. Nunca en mi vida pensé que yo tendría muchos seguidores en cualquier plataforma de social media. No sé por qué. O sea, pensé que es algo imposible de lograr para mí. No sé por qué, pero nada más era así de que no sabía cómo hacerlo ni nada. Y de repente lo tenía y muy rápido. Y creo que eso fue como otra cosa de que, oh, wow, una cosa que antes pensaba imposible, de repente existe acá enfrente de mis ojos. Y luego, mm, pues, ¿qué más? Creo que fue mucho eso y luego como todo un proceso, porque no fue algo muy rápido, porque lo del canto, por ejemplo, o sea, de que al fin del primer semestre, después de los 3 meses, me di cuenta que mi voz ya era mucho más desarrollada que antes. Creo que otra cosa es que aquí tengo por primera vez un curso que se llama teatro musical y ahí me enseñan a bailar, no, a cantar como de pop, o sea, de que con belting y todas esas, como las técnicas que usan las personas que cantan en teatros musicales, en música de pop y todo eso. O sea, no el clásico, no el sino, pues sí. Y empecé con ese curso por primera vez en mi vida y de repente lo pude aplicar muchísimo en la manera en que hago música yo, porque yo en casa canto pop, canto pues urbano, no clásico. Y creo que de repente cambió mucho en el estilo de voz. De repente tenía técnicas que pude usar en mi vida diaria para cantar. Y de repente se escuchó muy diferente. Y yo, wow, así se escucha bien, es que está chido. Eso. Y sí, creo que eso. Y también creo que la comunidad ahí en el baile es muy, muy soportiva. Como que, bueno... Supportive. Ajá, bueno, no Apoyante. sé. ¿Cómo? ¿Apoyente? Inventando nuevas palabras que no existen. Igual comenten en los comentarios cómo se dice esa palabra. Supportive, ¿no? En inglés. Supportive. Te Te apoyan mucho. Pues que te apoyan un montón, pues. Sí. O sea, Como apoyadores. Bueno, comentan abajo en los comentarios cómo se dice esa yo voy a palabra en decir español. apoyente, ¿ok? Ok. Voy a hacer esa nueva palabra que vamos a usar. Te apoyaron un chingo, pues. Sí, fue Sí. muy apoyentes. En cuestión de que te dicen, no, sí puedes. O sea, yo misma siempre estaba como andando por ahí. Es que no puedo, es que no bailo bien. Y también me esperaba que me iban a juzgar mucho, porque pues en Alemania sí se hace mucho luego. ¿Son juzgones los alemanes? Muy juzgones. En el baile ¿Juzgoncitos? sí. De que Más en tu industria, sí, pues. o sea, como- ahora mismo me refiero al baile. O sea, nada Ok. más en el baile es como, pues si no sabes bailar muy bien, no, o sea, no te ven, no te hablan. Un poco así. Ok. Y diría que, bueno, es normal. Diría que sí es normal. O sea, en todo el mundo, en el mundo de artistas, luego tiene como un poquito esa vibra de competencia y de como qué persona me conviene, qué persona no me conviene. Y las personas que bailan muy bien, obviamente, pues son más populares. Porque eres así de que, oh, wow, puedo aprender de esa persona o me inspira mucho esa persona. Y es normal. Pero acá era mucho de que
sea, no me dieron ni la oportunidad de sentirme mal sobre mí misma porque siempre me dijeron así que no, que sí, tú sí puedes, estás solamente en otro punto de proceso y nada más, o sea, en ya medio año vas a bailar chingón y todo eso. Y en Alemania no, nunca, con tanta emoción, nunca me habían dicho eso. Y creo que justo ese soporte de mis amigos, de la comunidad de ahí, de verdad me hizo creer que, ok, wow, ok, tal vez sí puedo, tal vez sí tienen razón. Y, ajá, pues así. Está, sí, de hecho, como de eso también me he percatado que como no sé, más optimistas en general, ¿no? Sí, Sí, no. Eso sí nos falta un poco a veces allá. soporte, sí. El soporte emocional y también como creo que... Entre todos. Sí, creo que por eso dicen que los alemanes luego somos, como somos fríos, Sí. porque somos más... Es como se dice, o sea, no sacamos tanto como muchas emociones tan rápidamente, tan fácilmente. Pues sí. Alemania es un país raro luego, ¿no? Porque como luego si piensas como todas esas asociaciones que existen que la gente hace fuera de su trabajo, el Ehrenamt, ¿no? O sea que sí hay manera de cómo se apoyan entre ellos, pero lo hacen casi en organizaciones, en un Sí, club servicio social. exacto, como que hagas un tipo de servicio, te unes a los bomberos voluntarios, ¿no? Pero es como mucho más difícil de ver, o sea, obviamente a veces existe, pero de que alguien te tome la mano, dice, tranquilo, es el proceso, ¿no? Sí, pues sí. Nosotros somos más zac, 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 ¿no? Zac, zac. Hasta ya la palabra lo dice. Zac, 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 Perdón. Luego- luego- Pues sí, sí, así es. Y creo que también fue, o sea, ¿cómo se dice? Das passt gut zusammen mit. También tiene sentido cuando ves como la manera en que siempre dicen que es más difícil encontrar amigos en Alemania, Sí. pero luego cuando ya tienes un Ya. amigo alemán, lo tienes. O sea, de Ya. que es verdaderamente una amistad muy estable. Ujú. Y creo que acá es como haces amigos más fácil y Sí. pierdes amigos más fácil. Claro, sí. Entonces creo que eso justo es lo mismo de que los alemanes luego cuando no te conocen bien, no sacan tanto sus emociones Sí. o su lado, como su lado infantil, su lado así de como payaso y todo eso, no tanto, solo con personas que conocen muy bien y acá la gente generalmente es más abierto con todo, no sé, con las caras y todo. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y ahora, tú vas a estar aquí todavía hasta verano, ¿no? Me dijiste. Después te regresas. Primero, mi pregunta es, ¿qué está en tu lista de lugares o cosas que quisieras hacer acá en México todavía en Ajá. estos meses que te quedan? Y después, ¿qué es tu plan allá? ¿Cómo te vas a adaptar a todo eso? Pues definitivamente quiero ir a Playa del Carmen. Porque, no por el lugar tanto, o sea, yo qué sé, no sé, tal vez es muy bonito ahí, pero porque para trabajar, o sea, podría quedarme ahí como una semana más o menos trabajando con un grupo de fuego, o al menos como entrenando con ellos, que ya conocí desde hace años ahí en Zipolite, en Oaxaca. Ah, qué cool. Ajá. Y pues justo por ahí quiero hacer un poco de fuego y todo eso. Y luego también me gustaría ir a la playa para surfear otra vez. Todavía no sé dónde exactamente, pero me encanta surfear. Ah, sí, ¿dónde surfeaste ya acá en México? En Oaxaca, Ah, puro qué Oaxaca, cool. sí. O sea, Órale, ¿y ahí en Cipolite surfeaste? aprendí ahí en Zipolite, que Porque realmente luego fue las duro. olas se ponen Fue duro, grandes, ¿eh? sí, sí, el mar me volteó muchísimas veces. Luego aprendí bien en Puerto Escondido. Ya. Pues por ahí sí se puede aprender muy bien porque hay olas luego Sí. muy tranquilas. Me fui, después, cuando ya sabía surfear más o menos, me fui a, ¿cómo se llama? Huatulco. Ah, ya. En Huatulco estaba surfeando unos días y luego regresé a Puerto Escondido. Y ahorita todavía estoy viendo por dónde ir. Qué chido. Y a partir de eso, no sé, dependiendo, o sea, también depende de las oportunidades que se presentan en mi vida, pero no tengo planes específicos. Es que antes sí tenía planeado
en cuanto termine el semestre, me voy. O sea, no del país, pero me voy de la ciudad para ver más lugares, para viajar mucho, como 2 meses más. Porque la universidad ya termina a fines de mayo. Y luego junio y julio quería viajar completamente. Pero después de haber viajado ya, ahorita 2 meses, regresé a la ciudad y me di cuenta de que es que todavía voy a viajar mucho en mi vida. Y viajar siempre podré, pero solamente ahora mismo tengo esa circunstancia de estar acá en la ciudad con mis amigos, con la comunidad que ya conozco y con todo ese de baile. Entonces, de hecho, decidí quedarme más tiempo en la ciudad. En vez de viajar por el país, aprovechar más pues, de la situación que tengo ahora con el baile y con el entreno y todo. Entonces, voy a enfocarme mucho en entrenar más. Órale. Y pasar los meses que no tengo universidad para entrenar aún más. Oye, andas bien pro, ¿eh? Parece como que vas a entrar a una competencia o algo No, así. o sea, pues que no, solo soy muy apasionada por eso. Pero, o sea, sí, voy a pasar todo el tiempo bailando y cantando, haciendo música. Es que ahorita también estoy componiendo algunas cositas. Qué bonito. Y- ¿En español también algo? Sí, Órale. sí. ¿Lo vas a sacar en tus redes? Ojalá que sí. Es que todavía no lo grabé, no fui a ningún estudio. Eso también tal vez voy a hacer en los 2 meses que me quedan más tiempo. Ujú. Pues sí, justo eso. O sea, de que creo que decidí que en vez de viajar y jijiji, jajaja, como perder mi tiempo, pues pasándolo bien, pero perdiendo tiempo, voy a enfocarme más en como mi carrera artística. Ok. Y en las oportunidades que tengo acá para pues sacar canciones y todo eso. Y aquí bailan bien aparte. Aquí bailan súper bien. El promedio de nivel de baile está más alto que en Berlín. No, pues sí. Igual tenemos, o sea, los bailarines pros son del mismo nivel. O sea, de que también tenemos muy buenos bailarines en Alemania, pero el promedio de la gente que va a los estudios es más alto acá. Sí. Órale. Y ahora para aprovechar esos últimos meses acá, ¿cómo vas a meterte más a salsa, bachata o otras cosas? Salsa, o sea, bachata también, pero en primer lugar salsa es para mí más como... Pues en vez de ir a bailar techno, voy a bailar salsa. Ok. Eso es menos como de enfocado, de que, ay, tengo que hacerlo bien, tengo que Claro. aprenderme todas las técnicas y verme perfectamente con mis rodillas así. Es más como para pasarlo bien. Claro. Y creo que mi nivel de baile ya es suficiente para, pues, para bailar bien con personas. Entonces, no voy a ir a cursos, pero tal vez sí hay como luego, si hay fiestas y todo, sí voy. Claro. Sí voy a ir. Sí, se pone en varias partes, ¿no? De la Ya, ciudad. sí, ya fui a varias. Y bailaste con personas ahí como Sí. que... Sí, mucho. ¿Y no se sorprendieron al ver una alemana ahí bailando bien chido salsa y Sí, todo? siempre, mucho. Y mucho, o sea, justo por eso siempre tengo que explicar que sí hay una comunidad grande en Berlín y sí se baila mucha salsa en Berlín. Sí. Luego no Sí. subestiman, ¿eh? Ven ahí a uno como robot y piensan que todos bailamos así, pero no. No, sí, siempre. Y si sabes mover tus caderas bailando, wow, sí tienes ritmo. Sí, luego se sorprende mucho. Y luego cuando me dicen es que, oye, hablas muy bien español, les digo, ah, sí, tú también. Ah, dale, eso mismo lo digo yo también. Yo también, ajá, y se ríen, ¿no? La Sí, mayoría. te ríes, es muy buena manera. Creo que luego cuando te preguntan las mismas cosas otra y otra vez, Ándale. te da la oportunidad de pensar en una respuesta Ay, muy sí. buena. Ay, no. Y luego mis compas mexicanos no son muy manchados porque sí, por ejemplo, estoy con un compa y alguien nuevo viene y me pregunta, ¿no? Oye, güey, ¿por qué estás acá? Y el otro ya se inventa una historia. No, es que su abuelo llegó aquí después de la Segunda Yo Guerra hice eso Mundial una vez. porque lo buscaron en Alemania. Eso, güey, no mames, cabrón. Es ¿sabes? que de hecho ya estaba pensando en eso también cuando me preguntan, ¿y qué haces acá? Porque sabes tan bien español. Ya una vez dije, es que una vez teníamos un accidente y tenía que quedarme ahí en la jungla en Guatemala y entonces solamente hablaba en español y así aprendí. No me lo creyeron. Creo que tengo que inventar una historia que no sea tan intensa. Sí, hay que... De hecho, esa pulirlo. historia me gusta. Tal vez voy a decir eso. Que mis Pero abuelos eso, venían- van a pensar que tú eres, tus antepasados eran Nazis. criminales de guerra, nazis.
Sí. Llegaron muchos, Pero llegaron más a Argentina. Ah, pues sí. Argentina, Chile, uy, yo me acuerdo que cuando tenía 16 teníamos un estudiante de intercambio de Chile y nosotros, va a llegar alguien de Chile, ¿no? Y pensábamos como pelo pues castaño, ¿no? Latino, y el bro llegó, ¿cómo se llamaba? Tetzel. Su apellido era como así súper alemán de Puebla, güey. Y dijimos, ¿y tu abuelo qué hacía? ¿O qué? Eso. Ah, pues Y sí. le hacíamos bromas. Bueno, ese lo tomo a la ligera, la verdad. Sí, sí. Sí. Y la otra pregunta era, ¿qué onda ahora que cuando regreses en unos meses? Ah, sí. ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Vas a extrañar México? Sí. Voy a extrañar mucho, mucho mis amigos. O sea, hasta un punto que no quiero pensar en eso todavía. Porque hice muy buenos amigos acá. Y voy a extrañar mucho el fuego, la vibra en el estudio de baile. Em, el reggaetón, sí, me encanta bailar reggaetón. Es que ni siquiera en pedas, sino como las coreos, luego Ya, las rutinas, las claro. coreografías que hacen con la música de reggaetón. Ah, es que son bien buenas, me gusta mucho bailar eso. Pero ¿cómo me va a ir? Creo que va a ser muy diferente. Creo que voy a regresar a Berlín y empezar a vivir una vida ahí como si fuera de otro lugar. Ujú, Como si no hubiera crecido allá. ujú, Porque creo que voy a descubrir toda esa ciudad, toda la comunidad de baile y todo eso, creo que voy a descubrirla de nuevo. ujú. O sea, de nueva manera, porque yo soy otra persona ahora, con más habilidades, con pues más cosas, con más seguridad en mí misma. Y creo que va a ser muy diferente, de hecho. Y a ver, porque como ahora aquí me dieron muchas oportunidades en el mundo laboral artístico y creo que voy a intentar aplicar eso también en Alemania. Mm, Porque justo en Alemania pensé que no podría hacer todas esas cosas. Aquí, por ejemplo, ya me contrataron para ser modelo, para hacer trabajos así, hasta para trabajar en un vídeo musical como actriz y todo eso. Y allá siempre pensé que no podría hacerlo, que no les gustaría verme como modelaje y todo eso. Y creo que ahora voy a intentar hacerlo ahí también. chingón. Pero igual no me voy a quedar demasiado tiempo. ¿No? ¿Tú No, crees que pronto te irás otra vez de sí. Berlín a otro lado? O sea, como ya mencioné, mi plan de vida perfecto sería estar en verano en Berlín, Ujú. haciendo mis estudios, haciendo mis cosas, trabajando ahí en festivales y todo eso. Y en invierno irme a otro lado para pues trabajar ahí en mis cosas como artísticas y todo. Pero mi plan más específico, más pronto sería, voy a estudiar 2 semestres más, o sea, voy a quedarme un año casi en Alemania y luego voy a ir a hacer mi internship. Tus prácticas profesionales. Ajá, mis prácticas profesionales que tenemos adentro de los estudios, Ujú. también los puedes hacer en el extranjero. Entonces voy a intentar, o sea, voy a pedir solicitud para ingresar a un programa o en Brasil o en Corea. Órale. Ujú. Buah, Corea también sería buen choque cultural al Sí, revés, ya ¿eh? sé, justo por eso De quiero ir una ahí. cultura súper Sí, no, cálida. o sea, Asia todavía es algo muy nuevo para mí, es como que Wow. no sé nada, solo que sé que bailan increíble ahí en Corea, o sea, los estudios, creo que el nivel de baile es todavía más alto que acá. Órale, eso no sabía. Y pues, ajá, entonces, pues ya estoy aprendiendo portugués y ojalá que ya llegue a un nivel suficiente estable, alto para en octubre, cuando regrese a Alemania, empezar con un curso de coreano. Es que me encantan idiomas, entonces, a ver qué tal me va. Y, ajá, pues es justo eso. Me alegro mucho de ver mis amigos y tengo muchos planes. De hecho, me siento muy como inspirada de hacer muchísimas cosas para mejorar mi vida en Alemania. Porque, ajá, pues luego es como, ¿por qué? O sea, no tengo por qué hacerme lo mismo que me va. No, no, perdí mi hilo.
Me ignoró. No pasa nada. Sí, me he cagado. Luego, o sea, tú hablas y yo estoy atentamente escuchando y de repente dices, no. Eso no. Eso no era lo que iba a Esto no. decir. ¿Qué iba a decir? De que, Mejorar tu vida en Alemania. sí, de que quiero hacer muchas cosas chidas Ajá. con mis amigos. Claro. Y creo que ahora que estoy afuera tanto tiempo, voy a valorar mucho más estar en Alemania. Claro. También me dan muchas ganas de conocer el país, Ujú. de conocer más ciudades de Alemania, también de conocer más países europeos, porque yo siempre quería ir lo más lejos que pueda. Ujú. Entonces ya vamos por Costa Rica, ya vamos por Guatemala, pero de repente estar afuera mucho tiempo me dan ganas de conocer mejor a mi Claro. propio hogar, Sí. a mi propio lugar donde crecí. Berlín, Alemania. Puedes conocer Bielefeld, Por ejemplo, mi ciudad. hasta ahora solamente conozco Berlín y Colonia. ¿Qué sabes de Bielefeld, de mi ciudad? Nada. ¿Una cosa? Em, Hay un youtuber que viene de ahí. Es la ¿Ah, sí? única cosa ¿Quién? que sé. ¿Quién? Se llama Luca, creo. Ya hace Ok. mucho tiempo que no lo escuché, pero Ok. sí. Bueno, existe una teoría de conspiración de que Bielefeld no existe. ¿En serio? ¿No lo sabías? Ya, no, ya te dije que no sé Sí. nada del mundo. Me dijo antes de la entrevista, me dijo, no me preguntes nada de historia, yo bailo mucho, yo no Yo no tengo tengo tiempo tiempo. para leer esas cosas. Está bien, no vamos a volverlo No, nunca he examen estado. entonces. Tampoco, ¿no? O sea, también tengo muchos amigos que viven en en otras ciudades y nunca me dio tiempo de visitarlas porque siempre que tenía tiempo me fui al otro lado del mundo. Órale. Y ahora creo que voy a pasar, o sea, como voluntariamente y como conscientemente voy a Sí. pasar un tiempo libre en Alemania porque ya hace años que no tenían, es que siempre estaba afuera, siempre Claro. que no tenía que estudiar, me fui a otro lado. Claro. Entonces ahora me voy a conscientemente quedarme en la ciudad y ver qué onda. Órale, no, y con Berlín ahí ya tienes Sí, muchas cosas sí, que ver. y de repente, o sea, de verdad, siento que ahora al regresar para mí va a ser como si fuera otro país. O sea, como Alemania como otro país, Alemania como extranjero para Sí. mí. Por eso sí me dan ganas de regresar y de ver qué onda. Eso llamamos choque cultural a la inversa. Cuando Ah, sí. regresas así. Choco como dices, cultural, "Oh". pues sí, tal vez sí. Es como Eh, que todo cambió, todo es diferente. O tal vez no cambió, pero tú lo ves diferente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Creo que voy a hacerme consciente de muchas cosas muy culturales de Alemania, porque de repente voy a notar que, wow, sí es cierto, así son los alemanes. No me di cuenta, pero sí, así somos. Y luego, creo que me encanta mucho eso de que vivir en otro lugar te permite sacarte la cultura como base Ujú. normal. O Sí. sea, de repente puedes preguntar, no, hinterfragen, ¿was heißt das nochmal? Ujú, como cuestionar. Cuestionar, sí, de repente cuestionas cosas que antes ni siquiera tenías la oportunidad de cuestionarlas porque eran como parte de ti. Ya. Y luego cuando estás en otro lugar, se saca esa parte y de repente puedes ver que, oh, wow, esa persona ve la vida completamente diferente que yo conozco, que mi cultura lo hace y igualmente le va bien. Entonces hay otras maneras, no sabía. Y pues, así. Tal vez de ahí dicen, ¿no? Como que luego las personas que hablan diferentes idiomas viven en diferentes contextos culturales, que hasta casi tienen como personalidades múltiples, ¿no? Para cada cultura o idioma, Sí. uno. Mi esposa luego me dice, güey, tú hablas bien diferente. O sea, bueno, no me dice güey, yo siempre digo güey, pero luego me regaña, ¿no? Dices mucho, tú dices, no dijiste mucho güey, ¿eh? Es ¿O que sí? ahora intento hablar bien. Ah, muy bien. Ya te educaron, entonces. A mí, yo. No, o sea, Difícil. no, con mi mejor amigo eso, no, güey, no mames, ¿cómo puede ser eso? No, así, más así. Sí, como más coloquial. Dice que en alemán, casi todos, ¿eh? O sea, no solo yo, pero que nos escuchamos completamente diferente que conversando en Sí. español o otro idioma. Sí, luego me dicen eso también, a mí también. Sí. Sí. ¿Qué es tu palabra favorita mexicana?
Ay, tenía ya pensado eso, ¿no? No me preguntaron eso en la encuesta. Sí, es que ya preguntamos algunas cosas. No, no, pero No, no preguntaron espontáneamente. eso porque sí, me gustaría saber mi respuesta porque creo que fue mejor de lo que puedo Ah, pensar. ya te lo habíamos preguntado. ¿Sí? No, no creo. Pero dilo espontáneamente. Algunas palabras mexicanas que te gustan mucho. Algunas ya mejor, eso. Me gusta... O sea, ¿cómo lo voy a decir? Es Voy a una decir grosería. Va a decir una grosería. la frase A ver. completa, te Ok. mamaste. ¿Y por qué te mamaste? Me Te gusta mucho así. esa frase. Creo que sí, son puras cosas como jergas, como coloquiales. Yo tengo una lista. Siempre que dicen cosas que no entendí, me los anoté. Ándale, eso es Sí, bueno. para luego usarlas como, no sé, pedo. Pedo uso mucho güey. em, Me gusta mucho, no es una palabra, pero me gusta mucho jiji, jajaja. Es que, es que no Pero en el tenemos... WhatsApp del chat o cómo. No, como es que dicen como mucho para decir, ni siquiera, o sea, de que, pues andamos así como jiji, jajaja. Ah, o sea, De que así, como así sin todo pedo, de jijiji, que... jajaja, Sí, todo risas, hasta que. y Ándale. esa forma de decir eso no existe en alemán y ya No. sé que voy a traer eso a Alemania. O sea, voy a A hablar en ver, alemán y luego decir, ja, wir waren so ein bisschen jiji, jajaja. wir waren so ein bisschen jijiji, jajaja. Und dann sind wir en Polen einmarschiert. Nein, sorry, das nicht. No, sí suena, pero suena cabrón, ¿eh? Sí, Wir me waren ein gusta bisschen mucho. jijiji, jajaja. Hasta como cambia Es completamente. que sí, luego cuando cuentas, no sé, o sea, andamos así como jiji, jajaja. No sé, es que ya dice mucho sin decir ni una palabra real. Me gusta mucho. Y también, Pero para ti, ¿qué significa jijiji, jajaja? em, es que como, como sin, ¿Preocupación? sí, como sin preocupación de que sin, also so unernst. Sin cordura que Sí. uno debe tener en la vida diaria. Sí, como sin cordura, sin hacer, o sea, sin hacer algo específico, sin Ok. inespecífico. Ok. O como de que, no sé, como si la manera en que, no sé, como, por ejemplo, vas a comer con amigos y luego se quedan ahí como jiji, jajaja. Ya, De que- cotorreando, pues. Sí, no sé si de verdad se usa así, de hecho, Sí. pero yo lo uso Nos así. queremos jijiji, jajaja. Sí, Ok. sí, ¿cierto? Porque pues, de repente tal vez es algo que nada más se usa para grosería. ¿Quién sabe? Pero ahí Em, viene el twist. En Alemania nadie se queda para hacer jijiji, jajaja. Sí, justo por eso no existe. Por eso no existe esa palabra. No, o A sea, veces sí, a veces sí. también me gusta mucho y uso mucho, o sea, Güey. y creo que también eso va a ser muy difícil para mí quitármelo hablando en alemán. Claro. O sea, porque, O sea, es que luego ya está muy adentro. ¿qué sería como also, no? En Deutsch, also. O sea, Em, no, es algo. que no existe. Creo que justo esas Sí, palabras es como que no esa tienen... palabra como puente, ¿no? O sea, fíjense que en español tienen muchas palabras para llenar espacios de pensamientos, que son en Alemania son como decimos mucho eso. en Alemania sería Eh, oder halt so. tengo que Oder halt pensar. so sería. Oder halt so. Oder halt so, sí. Pero, o sea, es mejor. Sí, o sea. O sea, es mejor. Es mucho mejor. Em, ¿Qué más? Es que hay mucho más. Me encanta la jerga mexicana. Luego me encanta usarla porque siempre la gente se sorprende. O sea, de que... Y tú dices, sí, yo tengo barrio, mijo. Sí, tengo Ah. barrio en la sangre. Nah. Em, ¿Qué es tu comida favorita acá? Pozole. Ah, ya sí, ya confirmaste. ¿Tu lado más mexicano? ¿Mi lado? Más mexicano. Como de mi... Ujú, de tu día a día, algo que hagas. Pues ya dice jijiji, jajaja, ese es un lado, ¿no? Pero tal vez hay otro lado más mexicano todavía. O la impuntualidad. Bueno, ya la tenías antes. Sí, cierto. ¿Se empeoró o se mejoró en México? Se mejoró, de hecho. ¿Oh, sí? Me volví más puntual que en México.
Y, bueno, es que luego todo lo que diría que sería mexicano, o sea, el lado mexicano, ya tenía antes. O sea, diría como la salsa, por ejemplo, que bailo salsa, pero ya bailé salsa antes. Entonces, realmente diría la jerga. Yo uso mucha jerga. Me encanta usar palabras y o sea, muy coloquiales y pues cosas que son muy mexas, muy mexicanos en mi idioma, de que no sé, ¿qué pedo con ese güey? Soy bien mamona, güey, te mamaste, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me gusta mucho también. Es que es ¿Qué la pedo con eso? palabra ¿Qué pedo universal. contigo? ¿Qué pedo con usted? Es que el que pedo es pedo. Y muy tradicional, pero no mames. Ándale, Me encanta, claro. no mames. No mames, güey. Sí. Yo no sabía que era grosería hasta que me enteré por el primer canal que tuve, que nos lo comentaron que era como muy grosero. ¿Muy grosero? Ay, creo que luego la gente... O sea, yo también tengo muchos comentarios de un lado que dicen, ah, sí está chido, y otro lado que dicen, es que no lo puedes decir, no lo digas. Pues sí, o sea, ya como la primera comida con tus suegros, ¿no? Inspe. Ahí Sí. no puedes decir, no mames. No, pues sí. No mames, doña, me mamó su mole, güey. Sí, pues luego así, creo que me pasa a veces en la universidad con mis maestros. Que... Ah, aunque está cañón, ¿no? Como en la universidad, cuando yo entré en Guadalajara, me sorprendió mucho que la cercanía que tienen aquí en México a algunos profesores, no a Ah, todos. sí. En Alemania siento, como yo, es más distante, ¿no? Justo, y aquí, ay, sí. ¿qué onda, Juan? ¿Qué onda? Mucho, mucho, sí. Nos tomamos una cheve después de la clase. Ah, sí, Sí, cámara. sí, sí, mucho. No, siento lo mismo. Y creo que justo cuando la primera pregunta que me hiciste de que cuáles fueron las cosas a las que tenía que acostumbrarme acá, eso es una de esas cosas, de hecho. Porque me costó mucho encontrar la manera de... Porque son mucho más amigables. Los maestros son más amigables, son más cercanos. Pero justo por eso, como en Alemania nunca aprendí a ver una persona muy cercana como persona de respeto. Entonces lo que me pasó a mí es que en cuanto me di cuenta que son más cercanos, luego salen con nosotros, luego hablan normal. Por ejemplo, yo, o sea, un choque cultural que tenía así mucho fue cuando un maestro de canto que tenía, de repente, o sea, teníamos un grupo de WhatsApp con el maestro. Bueno, y de repente empezó a mandar stickers. Así como stickers bien cabrones. Así ¿Pero de que... stickers chistosos? Sí, o- como stickers así como... Como raros, así como lo haría una persona de mi edad, así como... Y yo, ¿qué pedo con eso? ¿Qué pedo con eso? Y luego, igualmente, quiso que lo respetaríamos. Y de repente se puso del papel de maestro otra vez en la clase. Y a mí me costó manejar Porque eso. pensabas en los stickers que mandó por Sí, o sea, WhatsApp, de ¿no? que o eres mi amigo cercano y te trato como así de jijijaja. O pues eres mi maestro y mantienes esta distancia. Entonces Sí. me costó a veces como... Creo que me faltó a veces respeto en la clase, o sea, como concentrarme bien Claro. o... Pues ajá, sí, pues eso. Sí, eso también es muy típico de la cultura alemana, que siento como los roles están muy definidos, ¿no? Profe es un profe, punto. También en el trabajo. Sí. Luego en el trabajo todos siempre intentan como ya casi forzadamente de hacer el vínculo del trabajo un vínculo privado también. ¿En Alemania? No, acá. ¿Acá? O sea, no sé si tal vez también tienen otras intenciones, pero me parece mucho que con todas las personas con las que trabajé, luego pues me preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y yo, ¿Pero tirándote la onda o es que como aquí, amigos? es que aquí nunca se sabe, Sí, ¿sabes? sí, sí. Es que luego me cuesta entender si me tiran la onda, porque para mí sería todo. Sí. Todo sería tirarme la onda, pero luego es normal. Mm. Luego es más normal acá como tener conversaciones afuera del trabajo. Sí. Sí, es más difícil. Sí. Hast du noch irgendein Projekt, was du speziell vorstellen willst? Sonst würde ich einfach Shoutout machen auf deinen Social Media. Creo que sí. ¿Sí? Apenas estoy empezando. O sea, primero tengo dos cuentas en Insta. Quisiera explicarlo muy rápido. De que mi cuenta más oficial, la primer cuenta, es la que tiene como todo mi arte, mi Ok. baile. Y si gustan, o sea, si quisieran ver
un poco más de ese lado de mí, pues pueden ir por ahí. Abajo en la descripción están las dos cuentas. Sí. Se llama Adalina R. Y la otra, si nada más quieren escucharme hablando mamadas, puras mamadas, también me encanta esa frase, es que son puras mamadas, güey. En español, la mayoría de los vídeos que hago también en español, pues ahí está la otra cuenta. ¿Cómo se llama esa? Over-analyzing. Ah, sí. Sí, esa. Y la tercera y cosa... sobreanalizas con puras mamadas en español. Sí, justo eso. Y la otra cosa, apenas abrí una cuenta en YouTube. Ok. Pero ahí voy a hacer solamente vídeos en inglés, entonces pues, ajá. ¿De qué? De mi vida. O sea, se llama Living for the Plot. Ok. Y es como, pues es muy la manera en la que vivo, de que vivir por el plot, de que, pues, ajá, o sea, justamente todas las cosas que te dan un poco de pena hacer. No sé, ser muy honesta con la gente o decirles lo que sientes o hacer algo que te da pena. Pues justo eso, o sea, me esfuerzo siempre a hacer todas esas cosas para vivir for a plot. Porque pues, no sé, yo veo la vida más o menos como algo más como ligero, como un juego. Y es mucho más chistosa, sí. Live for the plot es como, sí, vivir por la historia, ¿no? Por la narrativa. Sí, pues, por la narrativa. O sea, justo eso de que... es como de que imagínate que si tu vida fuera una serie ahora mismo y personas ahora mismo estuvieran viéndote, que estuvieran como gritándote que deberías hacerlo ya, hazlo ya o déjalo ya. O sea, ¿qué te dirían? ¿Qué quisieran las personas que están viendo tu vida? Y luego, pues hazlo. Buena pregunta, ¿eh? Está muy chido porque, o sea, luego no trata de ser como inauténtico, sino de sacarse de la zona de confort. Claro. Y eso es lo que hago mucho y creo que, pues justo eso, y voy a empezar a nada más como charlar sobre mi vida, sobre mis experiencias, porque creo que como vivo acá de manera muy extrema, como con puras personas de México y todo eso, pues tengo muchas anécdotas que contar. Muy chido. Ajá. Pues ya saben, mi banda, abajo en la descripción están todas las redes sociales. Muchas gracias hoy por caerle. Muchísimas gracias por invitarme. Me lo pasé muy bien. Cuando quieras. Ya saben, mi banda, ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Chisi. Ve aquí, en esta lista de reproducción, historias con una conexión especial entre México y Alemania. Por ejemplo, está la historia de Hans, que dejó su nacionalidad alemana para convertirse en mexicano. O está la historia de Paul, el alemán, que dejó Alemania para ser comediante en México. O está la historia de Dani, una mexicana que encontró su felicidad en tierras germánicas. Da clic en esta lista de reproducción para ver todas estas historias.